Amigos, es Cristian Mancera. Estamos hablando de la posición política actual en la ciudad de Miami, que este medio término trajo muchas sorpresas porque salieron todos los comisionados pares, ¿no? ¿Cuántos Ujú. comisionados son en total? 13. 13, sí, señor. 13. Y salieron todos los pares, 2, 4, 6, 8, 10 Correcto, y 12. Por cierto, escogieron aquí a Juan Carlos Bermúdez en este distrito, correcto. alcalde de la ciudad. Y bueno, que se propone como el líder de la ciudad y el líder del condado para seguir poniendo su gente aquí. Bueno, esa es la política. Y sigue el tema vigente de qué hace un comisionado, porque eso es una de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Qué hace un comisionado? ¿Por qué hay tanta lucha? Sobre todo tú vas a conseguirte con una barrera muy dura, que es el de la nacionalidad. Es complicado ganarle a un señor de Cuba siendo tú colombiano. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Totalmente de acuerdo. Sé que, o sea, aquí hay un liderazgo que se ha construido durante décadas, durante años. Nosotros somos los chicos que acabamos de llegar a la fiesta. Correcto, así mismo es. Pero Así sin mismo. embargo, nosotros los colombianos y los venezolanos traemos igual una influencia muy importante a todo este escenario político desde el punto de vista cultural y también ideológico que me parece válido. Y si tú observas estos distritos, por ejemplo, el distrito 11, que es un distrito que no es una zona incorporada, para los que no entienden, zona incorporada es la que tiene como el Doral, que tiene Tiene su alcaldía y alcaldía, su tiene cosa. su Son como unas municipalidades unidades nuestras. pequeñas, correcto. Correcto. Que el distrito 11 no. Entonces, el distrito 11 depende de ese liderazgo de ese comisionado. Por eso, que se haya descubierto esto, el comisionado Joe Martínez deja un vacío enorme de liderazgo porque él ha llevado ese distrito bajo su cargo en los últimos casi 20 años. Ha sido comisionado. 20 años Sí, ahí. ¿De 20. comisionado cuánto lleva? ¿O Lleva llevaba? casi, con ese se cumplirían 16 años, si no estoy Wow, mal. wow. Toda una Toda institución una ahí. institucionalidad ahí. Entonces, dentro de ese contexto, si no son 16, son 12 casi. Una persona que ha sido policía, después se lanzó a la alcaldía, al condado, intentó ser congresista federal. O sea, son espacios de poder que se han venido consolidando a través de los años. Esto no es un tema pues, de la noche a la mañana. Entonces pienso que sí nos enfrentamos a esa dificultad por el tema de nuestra representación, pero pienso que hay que apostarle a que ese distrito, que de hecho tiene mucho colombiano y venezolano, también se vea, digamos, representado y que finalmente yo no estoy planteando que me nombren porque me nombren o porque yo sencillamente quiero que me nombren, sino porque competí con él, planteamos unas propuestas en ese Sí, las momento. propuestas más frescas, además de las de él, son las tuyas. Correcto. Entonces estamos allí y creo que finalmente ese es el objetivo y te agradezco el espacio de poder hablarle a toda la gente que nos está escuchando aquí en Doral Voice No, un placer. y sobre todo al gobernador y a su comitiva, sobre todo a la Y no gobernadora Diana Núñez. para poderse escuchar, postular, yo no sé cómo decir eso porque es atípico esto. O sea, para que tu nombre esté en la lista, que el gobernador pueda barajar o estudiar qué hizo falta, hacer una propuesta o nada más alguien No, llevó el nombre. la gente está llevando los nombres, la gente está sugiriendo los diferentes nombres a ser tenidos en cuenta, porque finalmente se necesita alguien que haya vivido en el distrito y ahí caemos nosotros, o sea, Claro, eh, que eh, sepa los problemas de la comunidad. correcto. Y entonces el llamado que yo le hago a Janet Núñez, al gobernador Ron DeSantis es, yo soy republicano, tengo esa alternativa de poder representar al distrito, lo intenté, no salí ganador, pero más de 5,000 ciudadanos nos apoyaron en ese momento en la votación. Es un número importante y aunque no se ganó la silla, pero tampoco nunca hemos sido pues, enemigos del señor Joe Martínez. Inclusive trabajamos con él conjuntamente para, digamos, revivir la Plaza Colombia, que es un parque que hay en la zona de Kendall. Entonces, para mí lo más importante es representar a la gente. No tengo enemigos ni me la paso, pues, o sea, atacando a la gente políticamente aquí en el Sí, condado que de Miami-Dade. es muy común las campañas aquí se han Correcto. puesto muy agresivas. Correcto, entonces la idea es buscar que ese distrito quede en manos de una persona que sea de la comunidad y que mantenga el trabajo que se ha venido haciendo, las cosas buenas, las cosas positivas que se han venido adelantando en los últimos años y que también le meta un poquito de sabor a eso multicultural, a esa silla del Claro, distrito 11. claro, porque es que de verdad que aquí como que se heredan como que es ¿Lo hereditario dijiste tú? y también y también hay mucho de eso de que hay mucha gente que se postula para este cargo, terminé aquí, me postulo para este cargo, hay como una rotación de todas las Claro, eso se elecciones. llama los candidatos resorte. Sí. Brincan de puesto en puesto y Se están reciclando claro, permanentemente. Entonces,
Tú ves que ya, me imagino que el comisionado Martínez ya terminaba su periodo como terminó Pepe Díaz, por ejemplo, y entonces ya él estaba pensando en ser policía o jefe de la policía del condado. O sea, ya están preparándose para otras. La gente vive Claro, pendiente de las próximas elecciones. claro, además que es un condado que maneja un presupuesto de 10 billones de dólares, es mucho dinero de por medio. Eso nada más maneja. Imagínate. Imagínate Entonces tú. es un presupuesto de un país, o sea, de nuestros, de Latinoamérica. ¿Cómo no? Y superior. Entonces, dentro de ese contexto, pues obviamente hay muchas cosas en juego y por eso esas sillas muchas veces desde antemano ya están literalmente escrituradas, Wow. pero la invitación que yo le hago a la ciudadanía es que si usted vive en el Distrito 11 y considera que debe haber una persona allí que se haya enfrentado a Joe Martínez, que represente una diferente, digamos, alternativa política de representación, pues hable con el gobernador, escribe al gobernador a su correo, al gobernador Ron DeSantis, que te ayuden a Sí. eso, a que te descubran. y que estén allí pendientes de ese tema. Que es muy Trayectoria tienes. Correcto. Hasta sobre todo que has sido candidato a ese puesto, que te conocen en tu comunidad, los colombianos te conocen, los venezolanos también te conocemos, porque has tenido una lucha y tienes una fundación y tienes un montón de trabajo social que debe valer para algo. Esperemos que sea tenido en cuenta. Finalmente, para mí lo más importante, como te digo, es poder representar a esa comunidad, pero también soy consciente de lo que estabas diciendo, que no nos enfrentamos pues a que los candidatos que están en la baraja son personas capaces, con una trayectoria también muy importante. Claro. Y no creo que sea tarea fácil para el gobernador, pero en lo que tengo entendido es que sin duda estamos en esa contienda o estamos en esa lista por eso mismo, porque competimos con ese comisionado Con en su esa momento. cantidad de problemas que tiene el gobernador y el Estado, y también entonces ahora tiene que escoger Una persona. una persona por alguien que supuestamente se enredó con 3 pagos de $5,000. Imagínate. Es increíble. Mira, bueno, no quiero que terminemos, pues, falta mucho de qué hablar, pero quiero pasar al tema de Colombia. Ok. Quiero hablar de Colombia porque tú eres un gran conocedor. Por aquí comenzamos a hablar cuando tú eras candidato al Congreso y se sucedieron muchas cosas en las elecciones que todavía la gente no entiende. Y ganó el doctor Petro, está en pleno mandato, el hombre ha sido bastante moderado, pero como yo me he despegado, tengo que confesarte, me he despegado un poco del tema, pero ¿cómo desde el ángulo de un político como tú, que está aquí, que conoces muy bien lo que pasa allá, estás viendo la gestión de estos pocos meses que tiene el doctor Petro frente a la magistratura? 1 mes, 2 meses, ¿no? Sí, pienso que en algunos casos se ha rodeado de gente muy buena. En algunos de estos ministerios los nombramientos han sido, como sería en inglés, across the board, se ha nombrado gente acertada, sobre todo gente de partidos de centro y de centro derecha y también de centro izquierda, o sea que no ha habido nombramiento que uno diga, uy Dios, esto es una cosa pues a la extrema izquierda. Pienso que eso no ha pasado. Hay algunos nombramientos que han generado pues, dudas por el comportamiento y las salidas en falso, por ejemplo, de la ministra de Minas y Energía, que a pesar que sin duda es una mujer muy capaz y que tiene una hoja de vida interesante, pero pues no basta con ser capaz y ser interesante, sino que la cartera, en este caso del Ministerio de Minas, debes conocer ese tema a fondo. A fondo. Porque es un tema bien complejo. Wow. O sea, hay que ver lo que significa para Colombia esa cartera. Obvio, y lo que implica para el tema de las divisas y todo eso. Claro, para el bienestar de un país. Entonces creo que desde ese punto de vista se han hecho algunos nombramientos y que han habido ciertas salidas en falso. Habrá que evaluar en el tiempo de aquí a enero, cuando pasen ya más de 100 días, cómo se va desenvolviendo el gobierno en realidad frente a los nombramientos que también hace falta por hacer. El tema de la recuperación de varios consulados que están en manos de personas que finalmente pues ni fu ni fa y que durante los últimos 4 años dejaron a la ciudadanía completamente abandonada. Yacente, sí. Y también hay que resaltar que hay cónsules muy buenos que todavía sostienen el cargo, no precisamente pues porque se fueron allá a jugar, ¿no? Entonces hay un cúmulo de responsabilidades en este momento y digamos el mensaje que nos llega es que ya han habido salidas en falso, toca evaluar con mucha mesura qué pasa de aquí a diciembre, cómo se va comportando cada uno de esos ministerios. Pero pues por ahora hay que, diría, tener un poco de paciencia. Hay cosas que sí preocupan, que se están generando. Por ejemplo, el tema de las negociaciones, por ejemplo, con las disidencias de las FARC. Pienso que, como lo dijo el mismo Humberto en la calle, ya se negoció con ellos, ya se llegaron a unos acuerdos. Finalmente no fuimos nosotros quienes incumplimos, sino fueron ellos quienes incumplieron. Entonces resulta un poco... ¿Y cómo lo vas a negociar? Mira, he visto un par de temas interesantes con respecto al doctor Petro. Uno tiene que ver con la apertura otra vez con Venezuela y Maduro. O sea, ya hasta se expresó un poquito feo de Guaidó. Veo que pues la afinidad ahí florece nuevamente y eso preocupa por la inclinación. Después veo que Maduro se ofreció para ser
tú sabes, el mediador con el ELN en negociaciones que antes se hacían en Cuba y que siempre se han hecho en Cuba y que también veo la inclinación, porque no sé por qué no se propone cualquier otro sino él. Y después veo una cosa que me parece que ya nosotros en Venezuela la conocemos, que es que están diciendo que hacen falta mano de obra de galenos de médicos y que probablemente lleguen 20.000 médicos a Colombia. Eso es lo último que he visto que me preocupa. Que me preocupa, ¿por qué? Porque ya nosotros sabemos lo que es eso. Genera preocupación en todos los aspectos. Que lleguen médicos cubanos a Colombia a $7.000. Si eso llega a ser cierto, pues el mensaje que se le envía a los galenos colombianos que hacen excelente trabajo, ¿cuál es? Entonces pienso que ojalá todas esas cosas que se viven anunciando no sean ciertas o no se cristalicen en la forma en que lo están haciendo. Frente al tema de la apertura de la frontera con Venezuela, me parece que hay que recordar dos cosas primero. La frontera no se cerró en su momento o no se condenó al fracaso por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Hubo un gobierno que en ese momento lo manejaba el señor Hugo Chávez, que terminó acabando con el empresariado colombiano y venezolano que hacía intercambio económico, no Sí, se pagaron vida las deudas, comercial ahí. correcto, y por esa razón fue una decisión que se tomó en su momento. Ahora, se va a reabrir esa frontera en este momento, lo cual yo celebro por una cantidad de temas culturales, económicos que hay entre los dos países, y eso ayuda a mejorar, digamos, el flujo fronterizo, el flujo económico, y eso está bien. Pero, ¿a cambio de qué? ¿Y cómo van a hacer ese desarrollo, esas relaciones? La salida en falso de la ministra de Minas y Energía diciendo que íbamos a comprarle gas a Venezuela cuando nosotros producimos gas en Colombia, y la gente dirá, no, pero simplemente van a comprar gas. Sí, pero es que eso tiene un impacto económico Claro, enorme, claro. y las consecuencias de tipo político, en fin. Frente al tema puntual de Maduro, y creo que puede llegar a pasar lo que pasó hace 4 años o hace 8 años con el tema de Cuba, que finalmente Cuba fue garante del proceso de paz con las FARC, y finalmente Estados Unidos se vio en la obligación de retirarlo de la lista de personas que estaban al servicio del narcotráfico. Colaborando, Es sí. correcto, y creo que de pronto detrás de esa maniobra puede venir un efecto político de esa índole para favorecer a Maduro, en contraprestación obviamente de que favorezca esos acuerdos de paz con esa Sí, es que guerrilla eso del ELN. es lo que preocupa, No hay porque nada ahí gratis de por medio, sin eso duda. es lo que preocupa, porque nada es puntual, nada es casualidad, nada de todo tiene que ver con afinidad política que hay, De acuerdo. evidente, pero yo veía en la campaña, veía que se hablaba de otros términos, pero fue demasiado rápido el acuerdo que hubo como para abrir la frontera. Yo estoy de acuerdo contigo, tenía que abrirla porque hay mucha gente que no le importa la política en la frontera, sino necesita trabajar y vivir. De acuerdo. Sobre todo ahora, en una época era al revés, eran los colombianos viniendo a buscar Correcto. vida a Venezuela, y ahora es totalmente lo contrario, son los venezolanos los que están buscando vida en Colombia. Pero si tú les trancas eso, entonces lo que le estás dando fuerza es a los grupos irregulares que te manejan la frontera y hacen lo que le da la gana. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero son las señales las que yo debo señalar aquí. Tú vas a negociar con el ELN y tú tienes de mediador a quién, o se ofreció de mediador quién, el presidente Maduro. Tú vas a negociar en La Habana y tú vas a traer de paso 20.000 médicos, que eso es exactamente, ha sido el modelo que se ha repetido en todas partes donde el socialismo del siglo XXI ha llegado. Esos son señales de alarma, y por eso te digo, esperemos que todo eso no sea tan, digo yo, oscuro, y finalmente no se cristalice eso como se ha venido cristalizando en otros países. Colombia finalmente está saturada de buenos médicos. Pienso que eso sería pagarle a un médico foráneo $7.000 cuando un médico colombiano no se gana ni $1.000 mensuales, un médico que hace medicina general. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Y cuál es el mensaje de cambio? Entonces, pienso que el gobierno Petro tiene unos desafíos enormes en términos de mensaje, porque cuando tú llegas con un mensaje de cambio, tú no puedes llegar haciendo lo que han hecho los demás y cometiendo los mismos errores nefastos del pasado. Entonces hay que tener mucho ¿Alguien cuidado se ha con preguntado cuánto gana un médico cubano que cuando va a otras tierras a trabajar? eso. Casi $10.000. Sí, pero al médico Bueno, cubano claro, le pagan muy poquito a él. Lo que le pagan al ni gobierno. $1.000. Imagínate. Entonces alguien se está quedando con eso. O sea, es una manera de exportar mano de obra barata y cobrándola muy cara. Una forma de esclavitud muy Wow. moderna, ¿no? Tráfico, sí. Correcto, de tráfico de personas. Pero finalmente Cuba ha hecho negocio con eso en varios países. Le ha dado resultados. ¿Por qué? Porque le garantiza, no sé, le garantiza estabilidad a los gobiernos, entre comillas.
porque tienen informado a todo el mundo. Esa gente está informando y haciendo ideologías, De acuerdo. haciendo un trabajo político en el campo y el gobierno pagando por eso, o los países pagando por eso. Lo que hay que tener claro es que alguna de esas cosas, como dicen, se van a terminar colando. O sea, porque no podemos esperar que un gobierno de un líder de una exguerrilla que tenía una tendencia marxista y revolucionaria, pues vaya a llegar con una tendencia completamente de decir aquí no venimos a hacer ningún cambio. O van a haber cambios. Van a haber cambios. Cosas sí. que no nos gustan a muchos. Pero lo que sí hay que abonarle, el lado positivo de todo esto, es que ha logrado conformar un gobierno de todas las fuerzas políticas del país. Se ha logrado sentar con líderes como el presidente Uribe, con María Fernanda Cabal, para llegar a algunos acuerdos de al menos de mantener cierta gobernabilidad, que me parece interesante. Falta ver qué pasa después de un año, cuando ya se van implementando más a fondo. ¿Y es cierto la pelea con la señora, la vicepresidente? Yo no creo que haya pelea con ella. Lo que pasa es que finalmente la doctora Francia Márquez tiene su propia agenda. Ella es la vicepresidenta de Colombia. No creo que haya tal escenario de odio o de rencilla con ella, porque finalmente ella representa un sector importante. No, y es demasiado rápido como para dar un diagnóstico de ese tipo. No creo. Pero ella tiene su agenda. Ella fue nombrada ministra del Ministerio de la Igualdad. Entonces yo creo que tiene que ver más con las funciones que ella tiene en este momento. El hecho de que, por ejemplo, si Petro decide, digamos, declararse impedido por unos días, por un tema de salud, que lo reemplace otra persona, no quiere decir que es que entonces la están sacando de juego porque hay alguna pelea. No, pienso que eso son cosas que finalmente los medios terminan especulando. Sí está enfermo el doctor Petro. Pues mucha gente está informando que algo está pasando, al menos yo no tengo... Hay un diagnóstico por ahí de bronquitis no invasiva o algo así, pero es que ya tiene como que ha suspendido muchos actos. Eso es lo que están diciendo en Colombia, que se sospecha que hay algún tipo de enfermedad. ¿Cuál será? No sabemos, y en qué momento nos lo van a decir, pues si realmente existe, y cómo van a articular las fuerzas políticas en dado caso que él tenga que ausentarse, porque hay que recordar que dependiendo de qué tipo de enfermedad... Me preocupa que empiezan ya a manejar eso de que me voy a morir, me van a matar. Si tú empiezas a ver eso de que hay un atentado, ya tú ves que es el mismo discurso. Y después faltaría el que hay que cambiar las leyes y hay que ser una constituyente. Si ustedes ven eso, créanme que las cosas no son buenas. Lo único cierto es de que por ahora estamos sentados comiendo las palomitas de maíz, viendo a ver qué pasa. Sí, luna de miel todavía. Una película de suspenso de esto. Sí. Pero todavía no hay terror. Entonces pienso que hay que cogerla con un poco de calma, pero sin estar despiertos, viendo lo que está pasando. Correcto. No puedo dejar de preguntarte por el señor Hernández. ¿Qué se hizo? ¿Es cierto todo eso? ¿Que era un caballo de Troya? Pues él está en el Senado, supuestamente adelantando una labor de oposición. Ya tienen su partido funcionando. Yo sinceramente te puedo contestar de que una decepción y desilusión con ese señor. Increíble. Total. Increíble. Y no llegaría al punto de acusarlo de que fue un caballo de Troya, que lo pusieron ahí sencillamente para... Pero todo indica así que sí destruir el uribismo, pero pienso que los acabar indicios, con el establishment, acabar con todo lo que era viejo. Correcto. Entonces, entre dos personas acabaron con todo eso y de repente un hombre, faltando 2 semanas para que vengan las elecciones, se pierde, llega 3 días antes, no va a un debate. No, una cosa, un desastre total. Que un candidato normal que quisiera ganar jamás hubiera cometido esos errores, como venir aquí a Estados Unidos, bueno, en fin. Sí. Salió en esos días diciendo, creo que él no le debía nada a los uribistas, que porque él había pasado a primera vuelta sin los votos de ellos, lo cual es cierto. Y entonces, si eso era así, ¿a qué vino acá? A pedir el voto de ellos. O sea, no tiene sentido eso. O sea, como yo creo que la gente debe ir a cualquier sitio que deba ir faltando 15 días para unas elecciones, pero iría 24 horas. Iría 48 cuando mucho, pero es que se pasó 10 días aquí. No, total. Y que lo iban supuestamente a matar y que yo no sé qué. Sí. Un desastre total. Entonces, ¿hay un debate? No hay debate. Si yo hago el debate, lo hago como yo quiera. Y finalmente no hago el debate. Y después no hago el debate. O sea, dejándole todo el espacio libre para que la gente dijera. Es más, muchos ciudadanos a último minuto dijeron, no, este señor es un loco, vamos a votar por este que ya conocemos, y se acabó el tema. Inclusive muchas personas de derecha terminó votando por Petro. Y el que no votó por Petro se quedó en la casa, 1,5 millones. Ya. Ahí estuvo la elección. Todavía estuvo la decisión ahí. Entonces, increíble cómo se vota un capital de eso, no sabemos. Yo todavía no lo entiendo. Pero sí genera dudas. Totalmente. El tema. Totalmente, porque es que se ve, si yo no lo veo sin ánimo de nada, sino desde afuera de una manera muy objetiva, había unos partidos donde estaban todos los líderes antiguos
de que yo creo que el único que está vivo como que es Uribe después de la reunión con Petro. Correcto. Porque a él le dieron su punto. Correcto. Ok, pero incluyendo a Uribe los liquidaron a todos. Correcto. No quedó ninguno. El hombre se convertía en la nueva figura de la política colombiana, pero en base a otra cosa distinta, que no era lo mismo que el miedo de Petro. Todo el mundo estaba lleno de esperanza porque no, este es un tipo, un empresario, y viene hacia un gobierno de progresismo y tal y qué sé yo, y de repente se cometió. No, y resulta que si uno miraba las propuestas del señor, eran casi iguales a las de Petro. O sea que Correcto. aún los uribistas más recalcitrantes yo les decía, pero ¿qué? Si es que el tipo es la propuesta de la reforma agraria es muy parecida a la de Petro. O sea que quien se comió ese cuento de que era ultraderechista jamás lo fue. O sea, Sí, porque tenía plata o porque tenía correcto. empresa. Nunca representó eso, señor De Hernández. todas maneras, bueno, hay mucho que caminar. Quiero darte las gracias por haber estado conmigo aquí hoy. Quiero que sepas que esto está a la orden. Ojalá que te nombren y podamos contar con una persona tan preparada y tan luchadora como tú ahí en el condado. No está de más hacer un esfuerzo para que la gente te ayude. Esta ventana está abierta para eso. Cuando las veces quieras y cuando quieras hacer propuestas, aquí estamos a tu orden. No, muchas gracias por el espacio y sin duda la invitación a toda la ciudadanía que acompañen ese mensaje. Aquí no es un tema de ir a un puesto de votación, sino enviar el correo, llamar a la oficina del gobernador y decir, yo quiero que Cristian Mancera sea el reemplazo de Joe Martínez y que logremos mantener cierta coherencia, recobrar, digamos, la civilidad en el Distrito 11, que haya algún tipo de transparencia por un tiempo y que miremos a ver cómo nos va, pero creo que es hora de inyectarle a ese distrito sangre distinta y está en la decisión del gobernador y de la vicegobernadora Janet Núñez esa decisión y espero tomen la decisión que sea más correcta, no para el equipo político, sino para el distrito y su gente. Espero que sí, Cristian. Aquí a tu orden, gracias, amigo. Es Cristian Mancera, el hombre que está a punto de sustituir a, Dios quiera, Ojalá. a John Martínez después de este bochornoso escándalo de supuesta corrupción, que no podemos llamarla porque todavía no se ha comprobado. Pero de que hay algo, hay algo. Gracias por estar con nosotros. Espero les haya gustado el programa. Ayuden a Cristian, los que nos están oyendo en el Distrito 11, para que el hombre sea el sustituto que queremos en el condado. Gracias por estar conmigo. Sean felices y nos vemos en la próxima oportunidad. ¿Eres colombiano?